decir que los comunistas de Azuaga hemos decidido presentarnos a estas elecciones locales, aun sabiendo que en este sistema las elecciones ni son libres ni son democráticas, que las cartas realmente están marcadas, porque los medios de comunicación de masa están en manos del propio régimen, están controlados por el propio régimen de una manera o de otra, de que en esos medios de comunicación de masa solo tienen cabida aquellas facciones que constituyen o que sustentan el régimen, y que además estas facciones también disponen de una serie de financiación, tanto pública como del capital financiero multimillonaria, de la que nosotros no disponemos. Por lo tanto, es imposible que haya una competencia mínimamente aceptable para que puedan considerarse estas elecciones como democráticas. Sabiendo eso, nosotros nos presentamos a estas elecciones como una acción más, como la continuación de una serie de acciones que van a encaminar a la concienciación y a la organización de los trabajadores, y que también nos ha decidido a presentarnos en esta ocasión y dar la batalla a nivel local la ofensiva sin precedentes que se está llevando a cabo contra los trabajadores. Por lo tanto, no separamos los aspectos locales del resto de cuestiones de otro ámbito, del ámbito nacional, que afectan a los trabajadores, ni muchísimo menos. Nosotros creemos que efectivamente se está llevando a cabo una ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores sin precedentes en la historia de este país. Porque aunque ha habido reformas laborales y otras medidas contra los trabajadores en ocasiones anteriores, nunca lo han sido de la envergadura de esta y de la generalización que supone esta reforma laboral y las otras medidas que también se están adoptando. Una reforma laboral que suprime, que liquida la mayor parte de los derechos sociales conquistados por los trabajadores durante décadas. Y como dije antes, no es una cuestión puntual como el resto como las anteriores reformas laborales, sino que es general, afecta a distintos aspectos de la vida y de los derechos sociales de los trabajadores. No voy a explicar concretamente en qué consiste la reforma laboral, ya tenemos información más que suficiente: abaratamiento del despido, empeoramiento de las condiciones de trabajo, liquidar o casi liquidar la negociación colectiva, etc. El objetivo de esta reforma laboral es empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, abaratar el despido hasta tal punto que los trabajadores vayan a trabajar por salarios realmente bajos y empeorando las condiciones de trabajo. Es decir, de lo que se trata es aumentar los beneficios de los empresarios. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de todas estas medidas de reforma laboral. Hubo también lo que se llamó el decretazo, que rebajaba los salarios de los empleados públicos en un 8 y pico por ciento, en un 5%, porque el IPC subió un 3,2%, por lo tanto estamos hablando de una rebaja de un 8,2% el año pasado, y este año, pues, con la congelación de salarios, pues se rebajará alrededor del 3,5%, que es lo que más o menos se prevé. Este decretazo también estipulaba e imponía que en la administración pública solo se podía cubrir un 10% de las vacantes. Y esto traerá como consecuencia un empeoramiento de los servicios públicos, puesto que no se podrán llevar a cabo por falta de personal,
pero también limitará o impedirá el acceso a la función pública, al empleo público de muchos trabajadores, especialmente jóvenes. No contentos con esto, se hace una reforma del sistema de pensiones de tal manera que se retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años, se amplía el cómputo para el cálculo de la pensión y se establece y se amplía también el número de años para cobrar la pensión completa. El objetivo de esta reforma del sistema de pensiones es rebajar la cuantía de las pensiones, por un lado, y dificultar el acceso a ellas, de tal manera que los trabajadores se vean obligados a acudir a un plan de pensiones de la banca privada. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Mientras se hace esto contra los trabajadores, al mismo tiempo se le suprime el impuesto sobre el patrimonio que grava a las grandes fortunas, se rebaja en un 5% el impuesto de sociedades a las grandes empresas, etc. Es decir, ahora, más que nunca antes, se ve claramente el carácter de clase del gobierno, porque lo que realmente están haciendo es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, robarles el dinero y entregárselo a los grandes capitales, al gran capital. Eso es lo que están haciendo de una forma clara, Y también con este tipo de medidas ha quedado de una forma también clara la naturaleza de este gobierno y de este partido, que quiere dar una apariencia de izquierda. Aquí se ve claramente de que realmente no es así, de que este partido, de que esta facción es tan de derecha como la otra, como el relevo, como el PP. No hay opción, no hay dos opciones, hay dos facciones, pero son la misma opción, porque los dos sirven a los mismos intereses de clase, los dos. Hay la derecha y la otra derecha. Lo digo porque esta gente intenta manipular a la gente diciendo que viene la derecha. No, la derecha de aquí no se ha ido desde 1939. No nos engañemos. Esto es una farsa. Y desde luego lo que tiene que quedar claro es que las condiciones de vida de los trabajadores no van a mejorar porque haya un relevo en el gobierno del Estado. Porque realmente van a hacer lo mismo, y de hecho te lo están diciendo. Es decir, el Partido Popular, que será el relevo que está ya previsto, te lo está diciendo. Es decir, va a profundizar la reforma laboral. Te tenía dicho de que la reforma de las pensiones había que haberlo hecho antes. Te está hablando ya de la privatización de sectores de la educación y de la sanidad, que ya se está produciendo. Y de hecho en las comunidades donde ellos gobiernan con más intensidad. Ya se está empezando a hablar del copago en la sanidad, de pagar una parte de los servicios sanitarios. O sea, que nadie crea, primero, de que esa otra facción, pero que es la misma opción que esta, que el PSOE, va a cambiar en un sentido positivo las condiciones de vida de los trabajadores. Y que nadie crea de que estas medidas son algo transitorio, en espera de una hipotética mejora económica. No. Aunque esa hipotética mejora económica se produjera, estas medidas se van a quedar, porque estas medidas suponen un aumento de la tasa de ganancia de las grandes empresas fundamentalmente. Y esto se va a quedar ahí. Si no hay una respuesta organizada por parte de los trabajadores.
Y, desde luego, esto no es culpa de Zapatero, porque en este sistema se intenta individualizar, porque así es muy sencillo. Se quita, se repone al individuo en cuestión por otro, se sustituye por otro y problema resuelto. Eso es un truco. No es ni responsabilidad exclusiva de Zapatero ni del gobierno del PSOE, sino de todo el sistema en su conjunto, de todas las facciones políticas que sostienen a este sistema y que dentro de este sistema cada una cumple un papel concreto, Y por lo tanto, estos candidatos locales que se presentan aquí en los pueblos también son responsables de eso, porque ellos sustentan a esas facciones que están aplicando este tipo de leyes. Ellos son responsables, ellos son culpables de eso. Ellos son culpables de eso. Y yo reto a que estos candidatos que tienen a su disposición medios de expresión, les reto a que se pronuncien de una forma clara sobre este tipo de cuestiones, sobre la reforma laboral, sobre la reforma del sistema de pensiones, etc. Que se pronuncien de una forma clara, porque nosotros sí nos pronunciamos de una forma clara, concreta, que no hay ni la más mínima duda, con palabras claras. Nosotros nos confrontamos, y nos confrontamos con los hechos, en la preparación de la huelga general, en la propaganda, etc. Con este tipo de medidas las denunciamos, y no solo eso, sino que proponemos una serie de medidas que están en el extremo opuesto, que van en la dirección opuesta a las que están adoptando las facciones políticas de este sistema. Y esas propuestas son la nacionalización de la banca, para tener los fondos económicos necesarios para invertirlo en infraestructura, en sectores productivos y poder crear empleo directo. Y que las familias trabajadoras y autónomos puedan acceder al crédito, a un crédito a bajo interés o a fondo perdido. Nosotros reclamamos que se garantice el trabajo o un subsidio de desempleo indefinido, porque el trabajo consideramos que es un derecho, y si este régimen y este sistema no garantiza el trabajo, se le debe de exigir un subsidio de desempleo mientras persista esta situación en cada trabajo. Y cuidado con caer en la trampa de que se gasta mucho dinero en prestaciones por desempleo, porque eso es mentira. Lo ha sido siempre, pero mucho más ahora, que las prestaciones por desempleo son realmente ridículas. Hace falta trabajar un año para cobrar solo 4 meses de prestación por desempleo. Eso es mentira. Pero si nos damos una vuelta por el polígono, este mismo, y vemos esos cartelitos en los mataderos, en naves grandes y toda la historia, vemos las subvenciones millonarias, en millones de euros, que se les ha entregado a esos empresarios. Dinero público que hemos tenido que pagar. Eso es muchísimo más de lo que cobran los trabajadores de este país que están en desempleo. Muchísimo más. Y sin embargo no se habla de eso. Por la misma razón que comentaba. Ellos tienen el control absoluto de todos los medios de comunicación y por lo tanto dicen lo que les interesa, ocultan lo que quieren y falsifican o deforman lo que les da la gana. Nosotros proponemos el subir los impuestos a los ricos, restituir el impuesto sobre el patrimonio, aumentarle el IRPF a las rentas más altas, suprimir ese refugio que tienen las grandes fortunas que se llama SICAV, las sociedades de inversión de capital variable, que cotizan a Hacienda un 1%, cuando deberían cotizar el 35%, etc. Y al mismo tiempo rebajarle los impuestos a la población, es decir, rebajar el IVA, concretamente, que es lo que han subido. Es
decir, al mismo tiempo que suprimían impuestos a los ricos, aún les aumentaban los impuestos a los trabajadores. Como es el IVA, que lo tenemos que pagar cada vez que compramos cualquier cosa. Nosotros proponemos la supresión del IBI, del impuesto sobre el valor inmueble, es decir, la contribución a los trabajadores por la vivienda habitual. Nosotros proponemos la congelación de las hipotecas a aquellas personas que estén en desempleo. Nosotros proponemos la eliminación de cualquier ayuda a la Iglesia Católica y a la Casa Real. Porque a la Iglesia Católica el Estado le aporta por distintos conceptos en el orden de unos 6.000 millones de euros, es decir, 1 billón de pesetas anuales. El Estado, del erario público, del dinero público, de nuestro dinero, le da a la Iglesia Católica 1 billón de pesetas todos los años. Y eso a nosotros nos parece inaceptable. Y de lo de la Casa Real es imposible saber realmente cuánto dinero va a parar a la Casa Real, porque es una cuestión bastante oscura. Pero en cualquier caso, oficialmente creo que son unos 52 millones de euros lo que se reconoce como esa aportación. También estamos en contra de que se le dé ese dinero a algo que realmente no tiene utilidad, por lo menos utilidad positiva. Nosotros proponemos la salida de la OTAN, porque todo lo que decíamos nosotros cuando nos oponíamos en aquel referéndum sobre la OTAN se está cumpliendo. La participación en guerra, las muertes de soldados españoles, guerras de rapiña, criminales como las de Irak, como las de Afganistán, la que están desarrollando ahora en Libia, una guerra canallesca, una guerra cobarde, para destruir el país y para derrocar a un gobierno y poner a un gobierno títere que les entregue el petróleo. En esa guerra está participando este gobierno que forma parte de esa organización criminal al servicio de verdaderos brazos armados de las multinacionales que se llama OTAN. Nosotros proponemos la salida de la Unión Europea. Nosotros proponemos la salida de la Unión Europea por muchos motivos. Porque la Unión Europea realmente es una estructura capitalista que se ha creado en función de los intereses de las multinacionales para facilitar el tránsito de capitales, de mano de obra, etc. Es decir, con unos objetivos realmente que benefician a las multinacionales, pero que luego incluso impiden tomar medidas como podría ser la devaluación de la moneda, que podría, digamos, ser paliar de alguna manera algunos aspectos de la crisis. Pero hay más. Es decir, en España hay más de un 20% de desempleo, que es casi el doble de lo que hay en otros países de Europa. Y eso tiene que ver, eso está directamente relacionado con la pertenencia de España a la Unión Europea. España, cuando pretendía entrar en la Unión Europea, tuvo que desmantelar el tejido económico del país. Porque España, dentro de la Unión Europea, hay distintos niveles. Hay unos países que son predominantes, que son el núcleo: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, etc. Y otros de la periferia, otros dependientes. España es uno de esos. Y en España además se hizo de una forma realmente catastrófica. Es decir, para eliminar la posible competencia industrial e incluso agrícola a esos países que realmente tienen el poder dentro de la Unión Europea, aquí se desmanteló el tejido económico. Aquí se desmantelaron los altos hornos, los astilleros, la industria automotriz, que la había y era importante, SEA, Barreiro, Ebro, Pegaso, etc. Aquí, para no hacerle la competencia concretamente a Italia, por una parte, y también a los países de Centro Europa,
Se arrancaron 1 millón de hectáreas de olivar. Se adoptaron las medidas correspondientes, la campaña correspondiente en contra del aceite de oliva, para acondicionar a la opinión pública, como se suele hacer, con el objetivo de eliminar 1 millón de hectáreas de oliva, para no hacer la competencia ni a los olivares, al aceite de oliva de Italia, ni a los aceites de girasol y de semillas de Centro Europa. Eso lo hizo también la socialdemocracia, eso lo hizo también el PSOE, porque la socialdemocracia es la que se encarga fundamentalmente, y además históricamente ha sido así, de hacerle el trabajo más sucio al capital. Esa es una consecuencia de la pertenencia de España en la Unión Europea. Esta tremenda y elevadísima tasa de desempleo y el hecho de que las salidas sean aún más inciertas que en el resto de países de Europa. Porque aquí realmente ha quedado poco. Aquí todo ese desmantelamiento, toda esa destrucción de tejido productivo se sustituyó con la especulación financiera y con la especulación inmobiliaria. Se infló, se creó esa burbuja inmobiliaria, pero eso ha estallado, porque no podía ser de otra manera. ¿Y ahora qué nos queda? Nada. Realmente a los que tienen el poder, al capital financiero y a las multinacionales no les importa gran cosa, porque ellos sí sacaron beneficio de la entrada en la Unión Europea. Es decir, Telefónica o Repsol sí ha hecho sus negocios en América, en África, en Asia. Allí están explotando de una manera bestial a los trabajadores que tienen, los están sustituyendo a los trabajadores de aquí por trabajadores, por ejemplo Telefónica, trabajadores de la India que ganan 34 euros al mes. Y Repsol, que está directamente implicado en esta guerra de rapiña por el petróleo, pues también. Como esos son los sectores que tienen el poder en España, pues se adoptaron las medidas y las decisiones en función de esos intereses, pero que van en contra de los intereses del 90% de la población. Y eso incluye también a pequeñas y medianas empresas, también. Esa es la ley, y por eso nosotros proponemos. ¿Cuáles son las propuestas concretas que nosotros planteamos a nivel local? Nosotros lo que no vamos a entrar es en que si hay que poner unas farolas aquí o hay que poner un determinado acerado de no sé qué color en tal sitio, o si los árboles de tal parque tienen que ser de un tipo o de otro. Eso nos parece cosas realmente insignificantes comparadas con lo que hemos expuesto anteriormente. Pero de todas maneras, lo que sí creemos es que los comunistas sí podemos desarrollar una labor dentro del ayuntamiento. Y en ese sentido tenemos una serie de propuestas. En el apartado de trabajo, por ejemplo, nosotros proponemos la contratación pública mediante bolsa de trabajo, pero estableciendo una serie de criterios rigurosamente objetivos para evitar lo que se ha estado dando constantemente, que es el enchufismo, etc. Eso se puede hacer, si se quiere, se puede hacer. Pero tiene que haber, digamos, alguien que controle, que proponga, pero que no solo proponga, sino que denuncie si realmente las plazas se convocan, digamos, como un traje a medida de quien se quiere enchufar, por ejemplo. O que dentro de los trabajos eventuales, pues realmente se contrata a quien les da la gana. Eso se puede evitar, por lo menos se puede denunciar aunque haya un solo concejal, realmente, que esté dispuesto a esto. Proponemos también fomentar la creación de cooperativas. Yo creo que los trabajadores, una salida es agruparse en cooperativas y buscar otro empleo. En obras públicas nosotros proponemos realizar todas las obras posibles mediante adjudicación directa del ayuntamiento. Esto tiene con el objetivo, naturalmente, de emplear el máximo de mano de obra posible. Naturalmente esto tiene unos límites porque esto está supeditado a un presupuesto determinado.
obras que superen un determinado presupuesto no pueden hacerse de esta manera. Pero también lo que proponemos es que se establezcan una serie de criterios, en el caso de subastas o de adjudicaciones a empresas, que garanticen o que se tenga muy en cuenta el empleo de mano de obra. Es decir, que este aspecto del empleo de mano de obra prime sobre cualquier otro, teniendo en cuenta la situación, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque aquí, en este tema, en el tema de la adjudicación de obras, es donde radica, digamos, la clave de la corrupción. Es donde radica la clave de la corrupción. De ahí es de donde se sacan las comisiones que enriquecen a los políticos estos o que financian a sus respectivas organizaciones. De ahí. Y eso hay que controlarlo, y eso hay que denunciarlo. Porque esta corrupción que yo digo en los ayuntamientos se da de una forma generalizada. Y si eso no llega a conocimiento público, es porque hay una connivencia entre las distintas facciones del sistema. Por eso. Por lo tanto, sí es positivo que haya alguien ahí que denuncie cuando se pretende hacer eso. Pero de la misma manera que se establecen normas y se establecen condiciones para provocar esa corrupción, se puede hacer lo contrario, establecer una serie de condicionantes para que, digamos, el principal objetivo sea el empleo de mano de obra. En cuanto a los servicios, es algo que hemos mantenido siempre, nosotros hemos sostenido de que todos los servicios deben estar municipalizados, que no se debe privatizar ningún servicio, porque los servicios que se privatizan, lo primero es que baja la calidad en su prestación, y en segundo lugar, una parte de los precios que se pagan van a parar en forma de beneficio a los bolsillos de la empresa que presta su servicio. Por lo tanto, como ocurre y que estamos viendo en el servicio de agua, las subidas del agua están directamente relacionadas con el hecho de que el servicio de agua esté privatizado. Porque una parte de lo que pagamos va, digamos, al mantenimiento de ese servicio, pero otra parte va en forma de beneficio al bolsillo del empresario. Por lo tanto, municipalización de todos los servicios posibles. Y este servicio de agua lo han mantenido tanto el PP como el PSOE. Bueno, hemos visto por ahí que unos echan en cara a otros sobre el tema, ¿no? Quien privatizó el servicio de agua fue el PSOE, pero el PP lo ha mantenido. El PP lo ha mantenido. Que haya habido ahí, digamos, algún otro tipo de historias, de comisiones o de la cosa, eso yo no lo sé. Pero también se presta a que pase eso. También se presta a que pase eso. A que los políticos que privatizan, pues se queden con una parte de comisiones o de sobornos, vamos, concretamente, porque de parte de las empresas que se hacen cargo del servicio. Digo que como no lo sé y no tengo pruebas, no puedo afirmarlo, pero bueno, es algo que suelo ver. El tema de juventud se lo deja al compañero Ángel, que está más adecuado, ¿no?, que hable del tema. El tema, otra cuestión es el tema de la memoria histórica, y eso sí es una deuda que tenemos, y no ya una deuda política, sino una deuda ética y moral, con los represaliados por el fascismo en estos momentos. Es decir, no se puede consentir que después de 70 años haya gente tirada, enterrada en una fosa común, sin identificar. Creo que eso es, repito, es una cuestión de ética, y creemos que hay que dignificar la memoria de estas víctimas, exhumándolas, identificándolas en aquellos casos que sea posible, que de esto debe hacerse cargo el ayuntamiento y recabando también ayuda de la Junta de Extremadura y de la Administración General del Estado, que eso se debería haber hecho desde el principio, y que sin embargo se han aprobado leyes como la ley de amnistía,
que era una ley de punto final y que eliminaba la posibilidad de pedir responsabilidades a los autores del genocidio, porque aquí en España hubo un genocidio y aquí se asesinaron alrededor de 300.000 personas desarmadas, indefensas, prisioneros. No estamos hablando de los muertos en combate, que eso es otra historia. Y eso es un genocidio. A eso se le denomina genocidio. Aquí en Azuaga, según testimonio de alguien que fue jefe de propaganda de Queipo de Llano, es decir, que estaba en ese bando y que lo vio directamente, y que este tipo de cuestiones motivó que realmente abandonara esas ideas y a estos grupos, pues este comentaba, este hombre, Antonio Bahamonde, se llama, que tiene escrito un libro, y comentaba que en 2 días que estuvo en Azuaga, vio cómo mataban a 400 y pico de personas, en 2 días. Entonces podemos calcular que el número de cuerpos que se encuentran en esa fosa común y posiblemente en algún otro sitio, posiblemente se acerca al millar de personas. Algo realmente importante y que no podemos dejar seguir pasando. Y bueno, de momento esa es la esencia de nuestra propuesta, porque creemos que es una tontería o un intento de engaño el hacer como hacen otros grupos, presentarte un megaprograma con una cantidad ingente de promesas o de supuestas medidas, cuando realmente eso no puede llevarse a cabo, y en otros casos ni siquiera tienen intención de llevarlo a cabo, porque los ayuntamientos tienen limitada su capacidad, su autonomía financiera y política. Es decir, a mí me parece una auténtica tontería, pero que se repite, es decir, este tipo de milongas y de cuentos se repiten elección tras elección. Y se comprueba una y otra vez de que realmente eso no se cumple, de que eso no tiene fundamento ninguno, pero se sigue cayendo en la trampa. Esta gente te pone al elemento en cuestión, te le hacen la fotografía con su chaqueta delante de un mapa o delante de unos libros y demás, y te dicen que es un candidato preparado y te meten un tocho de propuestas. Luego al final lo único que hacen es gestionar lo que les llega del Estado, y además de mala manera, de manera torpe, despilfarran dinero en obras absolutamente que no solo no tienen utilidad, sino que perjudican, como las rotondas estas, ¿no? Que lo que hacen es obstaculizar y perturbar el tráfico, por ejemplo. Y se ha gastado muchísimo dinero ahí. El país de las maravillas de Caganche, por ejemplo. Estuvieron más de 20 personas durante 3 años ahí, se invirtió una cantidad de dinero tremenda. Si esa cantidad de dinero se hubiera empleado de una forma racional en otro tipo de proyectos, más viable y más lógico, se podrían haber hecho muchas cosas. Bueno, pues se limitan a eso. O estas mega obras de aquí del centro, ¿cuánto dinero se han gastado ahí? Aparte del tiempo, ¿cuánto dinero? Es decir, ¿cuántas calles de los extrarradios, que es otra de las cosas que nosotros proponemos? Es decir, darle prioridad a las obras en la periferia, que es donde viven la mayoría de la población, donde viven los trabajadores, a estas obras del centro. Con este dinero que se ha empleado en estas calles del centro, ¿cuántas calles y cuántos acerados se hubieran reparado en la periferia? Solo hay que responder a esa pregunta. Bueno, pues a esto es a lo que se limita. Y venir con el cuento de que hay que procurar que los capitales del pueblo no se vayan por ahí, eso es engañar a la gente. El ayuntamiento no tiene ninguna influencia, absolutamente ninguna influencia, sobre el tema de la inversión de los capitales. El capitalismo funciona así.
El capital es privado, pertenece a una serie de individuos y ellos lo invierten donde le es más rentable. Donde le es más rentable. Tú le podrás decir lo que te dé la gana, eso es igual. Y de hecho la causa de que zonas como Zuaga, como Extremadura, etcétera, estén subdesarrolladas industrialmente, es esa precisamente. Porque los terratenientes de aquí invierten su dinero en aquella zona donde le es más rentable. En el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, etcétera, donde hay una infraestructura, donde hay mano de obra disponible, etcétera, donde hay vías de comunicación, etcétera. Y eso, mientras exista el capitalismo, va a ser así. Por lo tanto, ellos que sostienen este sistema, que defienden este sistema, que no mientan a la gente. Los capitales de Extremadura, mientras exista el capitalismo, se van a seguir invirtiendo allí donde le es más rentable a esta gente. Y eso puede ser en estas zonas que yo he dicho de España o fuera de ella. Eso es así. Por tanto, desenmascaremos a estos farsantes y desenmascaremos las milongas y los cuentos que elección tras elección se montan en esto. Y nada más. Y dejo al compañero Ángel que hablará sobre el tema del apartado de la juventud.